Hemos hecho izquierda en solitario, hemos gobernado y seguimos ahí, seguimos en la izquierda. ¿Qué se ha hecho mal? No contar con los vecinos y las vecinas de Basauri. ¿Que no tiene sentido en Basauri? ¿Quién va a poder comprarse una vivienda según la presentación que hizo el arquitecto holandés? Renfe Adif tiene Basauri a su disposición. No puede ser. Se nos ha acusado a la oposición de Basauri al pedir esta dimisión de carroñerismo político. Ha agredido, abofeteado a un ciudadano, tiene una sentencia firme. A unos les toca hacer y a otros les toca sortear, a otros les toca sortear, a otros hacer. Tener cabeza en esto de vivienda. Hagamos alquiler para esos jóvenes de Basauri. Lo que no podemos hacer es bluff, como ha sido el plan Euskadi 09. Y bueno, llegará el 23 de mayo. ¿Por qué Ezker Batua-Berdea y Aralar durante los últimos 4 años habéis estado en coalición y ahora ha habido, no sé si diría tantos problemas, ¿no?, para mantener esa coalición? ¿Cuál ha sido la razón? Yo creo que son problemas más que han llevado a que las municipales y en estas municipales no ha habido los datos o los momentos objetivos para poder llevar esa coalición. Hay que recordar que en el 2007 fue una coalición a nivel de toda la comunidad autónoma, de las dos organizaciones, y que en estas municipales también hay lugares en los que vamos en coalición con Aralar. Basauri no ha sido posible. No ha sido posible, pero bueno, creo que estos 4 años hemos hecho una trayectoria, que lo he dicho ya en otras ocasiones, con muchas más cosas que nos unen que nos desunen, y bueno, llegará el 23 de mayo. Y evidentemente, al no contar con la gente, pensar en un masterplan que no tiene sentido en Basauri. ¿Quién va a poder comprarse una vivienda según la presentación que hizo el arquitecto holandés contratado por Bilbao Ría 2000? ¿Qué pasa? ¿Renfe Adif tiene Basauri a su disposición? No puede ser. Claro que se ha hecho mal. ¿Que pueda ser que haya que contar? Claro, la regeneración de Basauri hay que contarla, hay que hacerla. Pero desde luego yo creo que la gente que vive aquí tiene mucho que decir y tenemos que dejar de ser sordos en esa materia y escucharla. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el trabajo que se ha hecho en materia de vivienda y que no se ha hecho y que se debería haber hecho con estas promociones de vivienda protegida en Basauri? En política y cuando hacemos gobierno se hace así, es decir, a unos les toca hacer y a otros les toca sortear, a otros les toca sortear, a otros hacer. Un poco la alternancia es esa. Estamos por la revisión integral del Plan General de Ordenación Urbana, porque eso hará un mapa de Basauri que sea habitable para todos. No parches, porque estamos parcheando, estamos, dicho por la propia alcaldesa, en una situación de irregularidad al no haber empezado ya con esa revisión integral, y parcheos en un municipio de la importancia de Basauri y con la regeneración que necesita Basauri ya no cabe ni uno más. Y sobre todo nosotros en materia de vivienda apostamos por el alquiler. Lo primero que hay que hacer, además de las promociones de VPO, es saber cuánta vivienda vacía hay en Basauri y de alguna forma tener cabeza en esto de vivienda. Hagamos alquiler para esos jóvenes de Basauri, para jóvenes que igual no son de Basauri y que si tienen unos alquileres que merece la pena que estén aquí, van a venir y van a hacer que el pueblo tenga servicios y tenga una vida y no envejezca la población. ¿Las promociones de vivienda pública? Claro que sí. Para nosotros la creación de Videbi está fuera de lugar, siempre hemos votado en contra. Creemos que el municipio y el ayuntamiento tienen los recursos necesarios en materia de vivienda para no hacer grandes sociedades públicas, que eso necesita dinero y desde luego no estamos sobrados de dinero. Y bueno, siempre todo lo que tiene que ver con el futuro tema de SEPES, la Baskonia, sin una revisión integral del plan de ordenación urbana no tiene mucho sentido. En breve, las propuestas del partido de Ezker Batua-Berdea. ¿Cuáles son los principales puntos de vuestro programa y qué es lo que aportará Ezker Batua a Basauri? El programa está claramente hecho y pensado para Basauri. Creemos que lo primero que hay que hacer en Basauri, en cuanto el 23 de mayo empezar a trabajar por ello, es una mesa por el empleo en la que estén todos los agentes sociales
y en la que sobre todo contemos con la participación ciudadana y con los vecinos y vecinas de Basauri. Además de esa mesa por el empleo, queremos que en materia de empleo haya una cláusula por la que cierto número de empleo que genere, ciertos empleos que se generen desde el ayuntamiento vayan en un porcentaje concreto a los parados y paradas de Basauri. Que el ayuntamiento puede generar empleo hasta cierta parte, repartamos el dinero para generar ese empleo. Lo que no podemos hacer es bluff, como ha sido el plan Euskadi 09. Ha sido un bluff. Ahí tenemos al sindicato LAB, que ha denunciado que Magistratura se tiene que rehacer para devolver dinero a los trabajadores que han estado contratados con convenios que no existían, y eso está reconocido por Magistratura. No es que estemos haciendo falsa propaganda. Yo creo que al final hay que saber repartir, que lo público es de izquierdas, decía una empleada pública de este ayuntamiento en una asamblea. Me pareció una frase que deberíamos de tener todos. Se ha acusado a la oposición de Basauri al pedir esta dimisión de carroñerismo político, pero el caso es que una concejala con tareas de gobierno del Partido Socialista de Euskadi, sin dar nombres, sin dar relaciones personales con ningún otro miembro de este gobierno municipal, ha agredido, ha bofeteado a un ciudadano, tiene una sentencia firme y no solo sigue a fecha de hoy en su asiento de concejala, sino que parece ser, y vamos, está claro que va en la próxima lista de las elecciones que se celebran el 22 de mayo. ¿El social necesitaba una reforma? Sí, claro, no hay ninguna duda. En un momento de una crisis se presupuestan en el año 2010, en los presupuestos municipales, 2 millones de euros para la reforma del social. El voto de Ezker Batua, todavía y en aquel momento en coalición con Aralar, es un no claro ante esa cantidad de dinero presupuestado para una reforma que excedía mucho las necesidades concretas de una reforma primera. Si hubiesen sido buenos tiempos, si lo único que le quedase a Basauri fuese remodelar un teatro, que evidentemente es una marca del pueblo, claro, pero es que no se cumplen esas condiciones. ¿Por qué no se hace cultura no de manera mesiánica ni faraónica, sino cultura para la gente que vive en Basauri? ¿Cómo repartir el dinero que se ha gastado en el social? Bueno, cualquiera de las vecinas y los vecinos de este municipio seguro que tienen ideas bastante más claras y con bastantes más necesidades, ¿no? Ahí está una privatización que también hemos denunciado encubierta de la residencia de ancianos de Basauri, y se sustenta en que es una forma de inyectar dinero a la residencia. Bueno, la alcaldesa ha dicho que el social ha costado 1,5 millones de euros. ¿Dónde está el medio millón que falta de los 2 millones? Que lo inyecten a la residencia de ancianos y que dejen la residencia de ancianos en lo que es.